Un saludo cordial, Honduras. Hoy me visita en el estudio el diputado del Partido Innovación y Unidad PINU por el departamento de Choluteca en el Congreso de la República, ingeniero David Armando Reyes Osorto. Este parlamentario que está hoy con nosotros tiene 41 años, es ingeniero industrial, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2000, máster en Administración de Empresas con orientación en MIPYMES de la Universidad Católica, empresario, diputado del PAC del 2004 al 2018 y diputado del PINU del 2018 al 2022. Es miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre y miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Ingeniero Reyes, bienvenido al programa Vanegas. Es un gusto que esté aquí. Al contrario, diputado, es un honor. Estoy realmente conmovido y honrado de estar en este programa y frente a una audiencia muy crítica y conocedora sobre todo. Le propongo una dinámica, que conversemos y que usted me permita que yo deslice mis manos sobre este lienzo a ver qué resultado obtenemos al término de una hora. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Voy a elaborarle un dibujo. ¿Quiere poner alguna condición, alguna reserva? De ahora podemos hablar. Ya una vez entintando, aténgase a lo que aquí aparezca. Ninguna condición. Muy bien. Entonces me sentiré libre para retratarle humorísticamente aquí. Sí, por supuesto. Voy a elaborarle un dibujo. ¿Se siente satisfecho del papel del PINU en el Congreso? Más que satisfecho, me siento orgulloso. Orgulloso. Creo que hemos sido una oposición firme, además propositiva, una oposición valiente la que ha tenido el PINU y obviamente objetiva en cuanto a las posiciones. Siempre que hemos hecho oposición hemos tenido argumentos sólidos y fuertes para sustentar nuestra oposición en los distintos temas de interés nacional y que obviamente son de trascendencia, especialmente en este momento tan histórico para el país. ¿Usted tiene una membresía perpetua en el PINU o es un asunto de conveniencia en este momento? Déjeme decirle de la manera más honesta que me caracteriza, que yo llegué al PINU por una alianza estratégica. Recuerde que yo vengo del PAC. Yo el periodo pasado, del 2014 al 2018, fui diputado por el PAC y luego de que nos quitaron el partido prácticamente quedamos en un limbo político. Coyunturalmente se presentó el tema de la alianza, donde Salvador Narrala hizo una alianza con el Partido Libertad y Refundación y las personas que estábamos con Salvador encontramos espacio en el PINU. El PINU abrió sus puertas a todas las personas que acompañaban a Salvador y que obviamente teníamos una hoja limpia. Y yo me siento realmente muy satisfecho de pertenecer a la bancada del partido PINU, además de que encuentro mucha afinidad porque recuerde que el PINU es un partido ambientalista en primer lugar y es un partido socialdemócrata. Yo soy socialdemócrata, además de humanista cristiano. Obviamente todo esto enmarcado en el tema de anticorrupción que traemos desde el PAC. ¿Qué ha hecho la bancada del PINU en este Congreso? Bueno, concretamente no podría decirle yo qué proyectos se hayan realizado concretamente para el país, pero sí nosotros hemos sido una oposición fuerte. Por ejemplo, últimamente hemos presentado, bueno, no se nos dio la palabra en la última sesión para el juicio político para el fiscal general de la República, que no es más que pedirle un informe con respecto a la situación que está ocurriendo en este momento en Nueva York y donde el fiscal en este momento está completamente inerte, un fiscal ciego, sordo y mudo, y donde prácticamente tiene todo el escenario para salir a la palestra pública, tiene la música, tiene el salón de baile, tiene los reflectores para que se vea que realmente existe la fiscalía en el país. Señalo esto porque el PINU ha tenido la valentía de señalar esto. Nosotros obviamente no votamos por este fiscal. Nosotros hemos presentado varios proyectos. Doña Dori Gutiérrez ha presentado muchos proyectos en beneficio de la mujer. Yo presenté, por ejemplo, el proyecto del voto en el extranjero vía correo certificado. Presentamos el proyecto de plebiscito. Presentamos una moción en el Congreso Nacional para que se investigara a Juan Hernández con respecto a las denuncias que había presentado el periodista David Romero Elner y que nos quitaron la palabra.
Es decir, que nosotros hemos sido una oposición valiente, una oposición que no tiene cola y que no tiene obviamente compromisos con el status quo ni con los grupos de poder político y económico en el país. Por lo tanto, tenemos toda la solvencia para ser una oposición objetiva y propositiva en el Congreso. ¿Cómo se maneja el Congreso? Bueno, el Congreso definitivamente está cooptado, déjeme decirlo de manera muy franca esa y palabra? directa. Es decir, que ellos está en manos de un solo partido. Lamentablemente la aritmética beneficia a un solo partido, que en este caso es el Partido Nacional, con el acompañamiento, por qué no decirlo, de otros partidos pequeños que se han plegado al Partido Nacional por intereses políticos, algunos por interés económico, es lo que suena, ¿no?, en los pasillos del Congreso Nacional, en los pasillos de la prensa. Y con esas 61 votos que tiene el Partido Nacional y otros votos de otros partidos políticos y también de otros partidos como el Partido Liberal, hay algunos diputados del Partido Liberal, y usted lo sabe muy bien, que acompañan al Partido Nacional y que no han cumplido con esa responsabilidad histórica y esa responsabilidad que ha depositado el pueblo hondureño para que sean verdaderamente una oposición. Todos estos partidos políticos, sin mencionar nombre, tienen una cuota de responsabilidad en la crisis que está viviendo el país en este momento, porque han entregado un poder prácticamente omnímodo a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional. ¿Cuál es la lectura, por así decirlo, que ustedes hacen? ¿Qué tipo de crisis vive Honduras, diputado Reyes? Bueno, esa es una respuesta muy compleja, porque la crisis de este país, el problema en este país es sumamente complejo. Tenemos un país, y si me permite dar algunos datos, donde 1 de cada 4 niños está en desnutrición crónica, 1 de cada 4 niños, donde 1,5 millones de personas están en inseguridad alimentaria, un país donde 7 de cada 10 hogares son pobres, y de esos 7 hogares pobres, 6 son de pobreza extrema. Eso es gravísimo. Un país donde se privatiza la riqueza y se socializa la pobreza, se socializa la deuda, se socializa los compromisos que tiene el Estado, pero se privatizan las riquezas. Un país extractivista, con políticas extractivistas, un país con políticas neoliberales que desplazan al pobre, que desplazan al indígena, donde se aprueban contratos inconsultos en el Congreso Nacional, donde se aprueban proyectos a matacaballo, violentando el reglamento interno, violentando la Constitución de la República, un país polarizado políticamente, obviamente con razonables, con muchas razones está polarizado este país, sobran las razones para los que este país esté polarizado, y donde lo que está ocurriendo en este momento en Nueva York obviamente viene a agravar más aún la crisis política, que deriva en una crisis económica y en una crisis social. ¿Esta es una nación sin instituciones? Es una nación donde existen las instituciones, pero estas instituciones están degradadas. ¿A qué se debe Estas instituciones son fallidas. ¿A qué se debe eso, Estas diputado? instituciones están cooptadas a la politización, a la maldita politización, y perdón que utilice este término tan fuerte, pero lo vemos en el Congreso Nacional, donde acabamos de politizar el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, donde la politización, las manos de los 10 políticos conspicuos de este país nos tienen en una verdadera crisis, donde nadie quiere soltar cuota de poder, donde nadie quiere desprenderse de sus beneficios, donde un país completamente, donde sus líderes son egoístas. ¿Quiénes son esos 10 políticos? ¿Quiere nombrarlos? Empezando por los presidentes de los poderes del Estado, podría decirle, empezando por los líderes de todos los demás partidos políticos. Obviamente existen no voy a generalizar, por favor no tomen esta palabra, cuando hablo de político lo hablo en un tema singular,
pero obviamente no todos los políticos somos malos, y usted muy bien lo sabe, al igual que no todos los diputados son corruptos, al igual que no todos los políticos son narcos. Obviamente existen sus raras excepciones. Obviamente no son exactamente 10 personas las que tienen el control del país, pueden ser más, pueden ser menos. Le pido que por favor no se enrede en mis palabras o con cifras exactas. Me refiero a que está en manos de pocos políticos que han tomado malas decisiones. Le he escuchado decir en un par de ocasiones aquí en estos pocos minutos la politización, y lo menciona usted de forma peyorativa, como algo malo. ¿Cómo entiende usted la política y cómo entiende usted el papel de los políticos en un Estado? Cuando hablo de politización, obviamente tiene que prevalecer la democracia. Y cuando hablo de politización significa que los partidos políticos siempre buscan llevar agua para su molino y no están pensando en la masa, no están pensando en la ciudadanía. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para el Consejo Nacional Electoral. Nosotros votábamos en contra porque íbamos a obtener más de lo mismo al final del día. Y creo que, sin duda alguna, los resultados, espero estar equivocado, diputado Vanegas, espero que realmente espero estar equivocado, espero que los resultados de las próximas elecciones no tengan la misma polémica que tuvieron las del 2017, no tengan la misma crisis social. Cuando le hablo de politización significa que se toman decisiones en el Congreso Nacional, los diputados, para llevar agua al molino de su partido político y no de la sociedad en general. A eso más que todo, y obviamente somos una democracia débil. La democracia no solo es votar, la democracia es diálogo, la democracia es inclusión. ¿Cuál debe ser el papel de los partidos en la democracia? El papel de los partidos en la democracia obviamente es buscar una cuota de poder para poder transformar una nación. El fin de un partido político es servir de vehículo a un grupo de personas para llegar al poder y poder conducir la patria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conducir la patria para llevarla a mejores estadios. Sin embargo, en un país como el nuestro, todas las instituciones están cooptadas por un solo partido, no existe independencia de los poderes del Estado, las instituciones están a la orden de un solo partido político, en sociedad con otros que lo han apoyado, y que sin duda alguna ese apoyo no ha servido de nada, no ha servido para adecentar las instituciones en nuestro país, ese adecentamiento que es tan necesario, especialmente en un momento no en un momento, la corrupción en este país ya tiene décadas y no hemos logrado encontrar esa fórmula para lograr combatir la corrupción y salir de este hoyo en que está el país en este momento. Antes de llegar al Congreso a través del Partido Anticorrupción PAC, ¿usted a qué partido pertenecía? Era liberal porque no existían más partidos políticos. Recuerde que existía un bipartidismo muy fuerte. Era liberal por tradición, mi padre era liberal, yo también lo era, sigo siendo de ideas liberales, sin embargo no comparto muchas posiciones, especialmente ahora estando en el Congreso Nacional. La primera pausa. En instantes retomamos la plática con el diputado Reyes aquí en el programa Vanegas y además avanzar en la caricatura. Diputado David Reyes, ¿cómo analiza el país en este momento? Un país que ya tocó fondo, un país con una enorme crisis social, con una enorme crisis económica, con una enorme crisis política. Obviamente, la génesis de todas las crisis, antes mencionada, es la crisis política. Nosotros, en vez de estar pensando en este momento cómo combatimos la malnutrición de nuestros niños,
cómo combatimos el cambio climático, cómo le llevamos empleo a las personas. Esta crisis que está pasando en Nueva York ahuyenta la inversión nacional y ahuyenta la inversión extranjera. Hemos visto el último informe del Banco Central, donde en el último trimestre hubo un 30% menos de inversión extranjera en el país. Esta falta de inversión obviamente genera desempleo. El desempleo deriva en migración, en pobreza. La migración deriva en desintegración familiar. La desintegración familiar obviamente tiene implicaciones a largo plazo. Los hondureños que estamos produciendo en este momento con una crisis mental también, el hondureño está enfermo, nuestra sociedad está enferma, vea cómo se han disparado los suicidios. Hay un descontrol demográfico en nuestro país por la falta de iniciativas del gobierno de invertir en el campo. Obviamente el dinero que era para los campesinos lo utilizaron en campañas políticas y eso se ha convertido en un escándalo de corrupción. Un país caracterizado por los escándalos en corrupción y ahora en narcotráfico. No podemos ser indiferentes ni podemos callar a lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué hay tanta corrupción? Por la debilidad institucional que tenemos en el país, por falta de cumplimiento de nuestro sistema de justicia, por la debilidad de nuestro sistema de justicia, por la falta de actuación de jueces y fiscales que se venden, por la falta de investigación, por la falta de instrumentos de control en el tema de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo se resuelve eso? Estamos trabajando en ello y por eso, algunos estamos trabajando en ello, y por eso soy parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Soy también coproyectista de la Ley de Colaboración Eficaz, que fue construida por la Maxi, que fue construida con apoyo del CNA, de la ASJ y de otras organizaciones, de la academia. Necesitamos la Ley de Colaboración Eficaz para combatir o desarticular las redes de corrupción en nuestro país. Necesitamos la derogación de la Ley de Secretos Oficiales. Necesitamos la extensión de la vacatio legis en este momento del Código Penal. Necesitamos un informe del fiscal general de la República con respecto a lo que está ocurriendo en Nueva York y necesitamos respuesta del Ministerio Público a los escándalos de corrupción que tenemos en Honduras. Necesitamos que la clase política sienta miedo, sienta pavor, sienta terror de tocar los dineros que son del pueblo, los dineros que son públicos y que son para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Los dineros públicos no solo lo tocan los políticos. La corrupción no es solamente de los políticos. Existe la corrupción de la empresa privada. ¿Por qué solo a ellos les exige? No, también mi mensaje es para la empresa privada. Hemos visto cómo la empresa privada últimamente ha brincado, por así decirlo, con respecto al Código Penal, pero solo se refieren al tema del lavado de activos, porque hay una sociedad ahí con el gobierno, porque hay una complicidad con el gobierno en el tema del lavado de activos. Pero obviamente la vacatio legis no solo debe de ir orientada a extender, no solo esta campaña para extender la vacatio legis no debe ir orientada solo para reformar el Código Penal en el tema del lavado de activos, sino en los demás temas concernientes a la corrupción, y que obviamente no quisiera ahondar porque no soy abogado y mucho menos penalista para poder hablar con propiedad. Diputado David Reyes, ¿cuál es el principal problema de Honduras? En este momento, el principal problema de Honduras es la falta de institucionalidad. ¿Cómo se resuelve? Volviendo al Estado de Derecho. ¿Cómo se logra eso? Que la Corte Suprema de Justicia actúe con respecto a los recursos de amparo que están ingresados y que no han respondido, que no han fallado, con respecto a recursos de amparo que tienen que ver con la reelección que tiene el país polarizado, que tiene el país dividido. Recuerde usted que la reelección fue aprobada por una sala de lo constitucional argumentando que la reelección era un derecho humano.
Dicho derecho humano quedó prácticamente desvirtuado, o sea, derecho humano a la reelección quedó prácticamente desvirtuado en la conferencia de, no sé si de Viena o de Venecia, que hubo en el 2017, de Viena creo que es, donde juristas internacionales dijeron, expertos en el tema de derecho humano, argumentaron que la reelección es un derecho humano. Y bajo ese argumento se violentó nuestra Constitución, se rompió el orden constitucional y el Tribunal Supremo Electoral admitió la inscripción de Juan Orlando Hernández para la presidencia de la República. Y de ahí para acá, bueno, la historia usted ya la conoce, el pueblo hondureño ya la conoce, ha habido una violación sistemática de nuestras leyes, una violación sistemática de la Constitución, donde el partido que está en el poder en este momento ha utilizado al Estado para malgobernar este país, para blindarse, para hacer sus negocios y con el resultado de estos negocios financiar campañas políticas para mantener el poder, para privatizar, para extraer nuestros bienes naturales, para explotar a nuestros pueblos. Yo diría, para fregar al pueblo hondureño, para utilizar una palabra diplomática y no extenderme mucho, en resumen, para mantener a este pueblo bajo un yugo de pobreza que nos duele a todos, un país prácticamente con muy pocas oportunidades. No voy a decir que sin oportunidades, porque por supuesto, cuando nos esforzamos y con la ayuda de Dios podemos encontrar oportunidades para salir adelante, pero esas oportunidades se han reducido, obviamente, por la falta de oportunidades que este país brinda. ¿Qué sensación le ha producido conocer denuncias de políticos metidos en el narcotráfico y narcotraficantes metidos en la política? ¿Qué sensación me da? Obviamente me da ira, me da tristeza, me da un cúmulo de sentimientos, me da impotencia. Lamentablemente, buena parte del pueblo hondureño nos echa a todos los políticos en el mismo saco. No se informan de que habemos políticos que estamos luchando contra la corrupción, que estamos luchando por adecentar nuestras instituciones, que estamos luchando por cambiar este país en general, por cambiar este país. Eso le pediría al pueblo hondureño, porque no vamos a negar que una buena parte del pueblo ha apoyado a los políticos a sabiendas que son corruptos, ha apoyado a una buena parte de estos políticos que están siendo señalados en este momento por corrupción, han votado por alcaldes, han votado por diputados y votaron, por supuesto, algunas personas por Juan Hernández, sabiendo que la reelección era ilegal. ¿Por qué ocurre eso? Por el clientelismo político, por la dependencia del Estado, por el populismo dañino que hay en este país y obviamente por la falta de educación, por la falta de conciencia, por la falta de formación cívica. Muy pocas personas conocen el concepto de república y de cómo debe funcionar una nación. Diputado Reyes, el proceso de una nueva ley electoral para el nuevo torneo del 2021 es un proceso que puede garantizarle a Honduras la recuperación de las instituciones de un Estado de Derecho. Sin duda alguna, la elección de las autoridades, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia y del Registro Nacional de las Personas, es la primera elección, diría yo, de la cadena, es el primer eslabón en esa cadena para empezar a adecentar nuestras instituciones. Ellos van a arbitrar prácticamente la elección del próximo Congreso Nacional, de las 298 alcaldías de este país y del próximo presidente de la República. Ellos van a arbitrar ese proceso. Y estos diputados que salgan electos al mismo tiempo elegirán al nuevo fiscal, elegirán la nueva Corte Suprema de Justicia, al nuevo Procurador General de la República, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, en el próximo proceso electoral puede ser un parteaguas en esta nación
y obviamente todo comienza porque la voluntad del pueblo hondureño sea sabia y que esta nueva ley del Consejo Nacional Electoral no sea un traje a la medida para un partido o dos partidos políticos. Para que eso el sea escenario así, político ha cambiado. Para que sea un instrumento útil, para que sea distinto a lo que hemos tenido. ¿Cuáles son los principales cambios que debería tener la ley electoral? Segunda vuelta, ciudadanización de mesas, obviamente ser un poco más rígidos en el tema del financiamiento de las campañas políticas, que ya tenemos la ley de política limpia, pero hay que ser un poquito más eficientes al respecto. El voto en el extranjero, la transmisión de datos debe ser electrónica o del acta debe ser electrónica. Creo que por ahí comenzaríamos. La segunda vuelta creo que es determinante para que el próximo presidente de la República tenga el apoyo de más de la mitad de la nación y esto traiga como beneficio una mayor gobernabilidad y obviamente una mayor inclusión de todos los sectores de la sociedad. Usted es integrante de esto que han llamado Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Somos un grupo de parlamentarios que nos reunimos regularmente para tocar temas que vengan a apoyar el desempeño de la Maxi en el país. Sabemos que la Maxi necesita de marcos jurídicos, necesita de leyes, necesita de apoyo en el Parlamento para impulsar esas iniciativas que ayudarían a la Maxi a fortalecerla. ¿Qué evaluación hace usted del papel de esa misión de apoyo de la OEA con las instituciones hondureñas? Ha sido positiva. Desde el momento que se creó la UFESIC, que es la Unidad Fiscalizadora contra la Corrupción y la Impunidad, y han capacitado a jueces y fiscales anticorrupción en el país. Y gracias a este órgano es que se ha logrado poner en evidencia muchos casos de corrupción. Entiendo que entre 9 y 10 casos de corrupción escandalosa en el país. Pandora, caso de la dama, escándalos, el último es sobre ruedas. Necesitamos esa unidad fiscalizadora y ese es el mayor logro que creo que ha tenido la Maxi y por eso también nosotros estamos luchando para que continúe la Maxi en el país y que se respete dicho acuerdo, que no se le cambie ni una tan sola coma, que se apruebe ese acuerdo de la Maxi, de la estadía de la Maxi en Honduras, inmaculadamente, tal cual como se aprobó. Detenemos la plática un momentito para darle la palabra a nuestros anunciantes. Este dibujo que desarrollo aquí cada domingo mientras converso es la impronta de un programa de entrevistas único en el mundo. Aquí dibujo y converso y dibujo todos los domingos con personajes de la vida nacional que vienen a darnos a conocer sus opiniones, su testimonio, su particular óptica de la interpretación de los fenómenos sociales. Yo me aprovecho de su generosidad para dibujarles aquí un retrato humorístico, una interpretación humorística al antojo del caricaturista, por supuesto, para honrar la presencia de nuestros interlocutores que distinguen este programa que emitimos cada domingo después de Noche de Gala por Canal 5, el líder de la televisión hondureña, y retransmitimos el domingo siguiente a las 8 de la madrugada, tempranito, a través de Telesistema Informativo. En esas dos frecuencias, en esos dos horarios. Si usted no tiene algo más importante que hacer por su vida, acompáñenos. Para nosotros, por supuesto, que es un honor y también es un desafío. Y estamos siempre cruzando todos los dedos para estar a la altura de ustedes, nuestros queridos espectadores. Estoy avanzando en la caricatura, estoy agregándole color, le estoy dibujando así, levantando el dedo pidiendo la palabra,
con la mano izquierda extendida y con un maletín que suelen llevar los diputados así, allí. No sé qué llevarán allí adentro, pero bueno, es un maletín. Sí. ¿Le parece bien? Totalmente, completamente. Luego nos ponemos de acuerdo en el color de la corbata, si usted tiene alguna preferencia, diputado Reyes. ¿Cómo no? Hace unas jornadas, en Nueva York concluyó la etapa principal del juicio en contra del exdiputado Juan Antonio Hernández, al que el jurado encontró culpable de 4 delitos de narcotráfico y de uso de armamento para introducir drogas a los Estados Unidos. Un hecho que seguramente tendrá consecuencias de todo tipo, tanto en lo judicial para el encausado como consecuencias políticas aquí. ¿Cuál es la interpretación que usted, como hombre público, como diputado del Congreso, como político y como hondureño, hace de los alcances de ese juicio? Creo que ese juicio no solo fue contra Tony Hernández, creo que fue contra el gobierno de este señor, el gobierno que tiene este país en este momento, del Partido Nacional. Nos ha desnudado el sistema judicial en este país, este caso. Ha destapado la cloaca, la podredumbre que hay en nuestro sistema judicial. Y es muy preocupante, especialmente para lo que viene para este país, que viene la profundización de la pobreza por la falta de inversión nacional. Creo que todos, como hondureños bien nacidos en esta tierra, debemos salir a las calles a exigir la salida inmediata de Juan Orlando Hernández, que por respeto al pueblo hondureño, por dignidad, debe renunciar. Porque ha sido mencionado en este caso, en Nueva York, como co-conspirador para traficar drogas. Obviamente, Tony Hernández no traficó esa cantidad de toneladas de drogas solo. Como dijo un amigo, no se las echó en el lomo y las trajo por todo el territorio nacional. Tuvo la conspiración y la participación de altos funcionarios del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la logística nacional. Y por lo tanto, Juan Hernández debe renunciar inmediatamente porque nos llena de vergüenza como hondureños. No me alegra la desgracia de las familias ni de las personas, pero voy a hacer mías las palabras de un filósofo romano, el joven Séneca, que dijo, hágase justicia aunque se caiga al cielo. Y eso es lo que hubo en Nueva York en este momento. Eso tuvo que ocurrir, era un secreto a voces. Tarde o temprano tenía que llegar la justicia para este país y creo que todavía no termina de llegar. Faltan más requerimientos por parte de la Corte de Nueva York a los co-conspiradores y a todos los que jugaron un papel de complicidad con Tony Hernández para traficar droga, desde empresarios, políticos, alcaldes, diputados, candidatos presidenciales, etcétera, etcétera. Lo terrible de todo esto es que hay una prueba testimonial que se financiaron campañas políticas también. Se financió la campaña política del Partido Nacional en 3 gobiernos. 2 preguntas se derivan de esa respuesta suya, diputado Reyes. ¿Qué desnuda el juicio de Nueva York y todos los detalles que los testigos fueron a presentar ahí? ¿Desnuda acaso que en Honduras no tenemos las instituciones para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el crimen transnacional, la implicación de instituciones, la vinculación de la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, en estos ilícitos? Por supuesto, desnuda la debilidad institucional o la institucionalidad degradada, la falta de valentía e independencia por parte de la Fiscalía. No sabemos nada del fiscal. Salieron con requerimientos fiscales a destiempo
de manera muy tardía para las personas que han sido mencionadas en Nueva York. Y hay algunos, fíjese, de los que escuché mencionar ahí, bueno, no voy a mencionar nombres, pero usted lo sabe, de los que se acercan a hacer arreglos con la DEA porque han estado traficando drogas por muchos años, que en Honduras esos señores no tenían ni siquiera una esquela por haberse pasado un semáforo en rojo. No había ni una tan sola línea de investigación en contra de ellos. Y lo más penoso es que tuvieron que irse a Nueva York a entregar. Obviamente, Juan Hernández argumenta que se sentían atrapados, que no había ambiente para traficar drogas en Honduras. Pero acá no hay ningún requerimiento fiscal en contra de ellos. Tuvieron que irse a entregar a Nueva York. Y la pregunta de lógica que debemos hacernos es, ¿por qué se fueron a entregar a Nueva York y no se entregaron a la fiscalía en Honduras? Temían por sus vidas, temían que los silenciaran, que los callaran. ¿Por qué irse a entregar a una corte e ir a confesar uno de los testigos que mató a más de 56 personas? ¿Por qué no entregarse a la justicia hondureña? Lógicamente, hay aquí todavía mucha tela que cortar. De las resultas de ese juicio, como dicen los abogados, ¿qué debería hacer la Fiscalía del Ministerio Público en Honduras inmediatamente? Nosotros como bancada del Pino, cuando ocurrió esto hace 2 semanas, pedimos un juicio político para el fiscal general de la República, porque el Congreso Nacional nombró a ese fiscal. Lógicamente yo no voté por ese señor, pero él está obligado a rendirle un informe al Congreso Nacional, a los representantes del pueblo, en la Casa del Pueblo, de por qué no había realizado investigaciones en contra de las personas señaladas. Lógicamente este es un tema que no se puede gritar a los 4 vientos, pero ya es un caso juzgado, ya es un caso juzgado. Cuando obviamente está en un proceso de desarrollo o de deliberancia, entonces no se pueden dar detalles, pero en este momento ya es un caso juzgado y nosotros como bancada PINU pedimos la interpelación del fiscal general de la República, pero nunca se nos dio la palabra porque ellos olieron que nosotros teníamos este proyecto, escucharon que doña Doris lo iba a presentar a nombre de la bancada como jefa de bancada, pero nunca nos dieron la oportunidad de interpelar al fiscal general de la República para que le dé una explicación, repito, a los diputados y al pueblo hondureño. Por esas repercusiones, ¿qué deben hacer hoy los partidos políticos y los gremios en el país? Deben de unificarse para pedir la inmediata salida de Juan Orlando Hernández y restituir el poder constitucional, restituir la Constitución de la República. Es menester que volvamos al Estado de Derecho, que volvamos a la independencia de los poderes del Estado, que exista un gobierno de transición en este momento que convoque a elecciones lo más pronto posible o que hagamos las reformas electorales lo más pronto posible para ir a un proceso lo más limpio, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en las pasadas elecciones y que no ocurra, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia en este momento. Diputado David Reyes, en esos días del veredicto del jurado sobre alias Tony en Nueva York, el Congreso de la República, en una sesión borrascosa en horas de la tarde, a una velocidad impresionante, el secretario aprobó el uso, liquidación, control e inversión, no sé qué palabras más, de fondos públicos para proyectos de parte de los diputados. Y también aprobó un proyecto, una reforma a la ley orgánica del Congreso para que los diputados de la República tengan inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Este es otro tema que nos llena de vergüenza. Creo que el Congreso Nacional y los diputados, mejor dicho, que aprobaron esto, actuaron con una desmedido descaro, con una inmoralidad pasmosa, con un acto completamente irregular, si bien es disfrazado obviamente de bien, pero que le hace mucho daño al país,
tuvimos un enorme retroceso en el tema de rendición de cuentas, en el tema de transparencia, donde a lo malo se le llama bueno. Cuando un país le llama a lo malo bueno, nos estamos sentenciando como país. Si bien es cierto, es necesaria una ley para regular la utilización de los fondos públicos, que ya existe. Sin embargo, este es un disfraz para que los diputados, o mejor dicho, para que los delitos de los diputados, la malversión de fondos públicos que han utilizado en el pasado por fondo departamental, dinero que era para proyectos sociales y que fue a parar todo o una buena parte de estos recursos al bolsillo de los diputados, ahora ya no podrán ser investigados por la UFESIC, por la Unidad Fiscalizadora contra la Corrupción y la Impunidad, sino que esto va a estar encasillado o enfrascado en una investigación del Tribunal Superior de Cuentas, y mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita una resolución con respecto a estas investigaciones, nadie va a poder saber absolutamente nada de lo que ha sucedido con estos recursos. Entiendo que tiene 3 años el Tribunal Superior de Cuentas para emitir dicha resolución y eso es lo que buscaba los diputados. No es evidentemente en el obviamente acta, un cerco para protegerse y buscar las pruebas para poder justificar la malversión de estos recursos, y encima de eso, para ponerle la tapa al pomo, aprobaron una reforma a la ley orgánica, obviamente para que todos los delitos de fe de ratas que han cometido, usted sabe muy bien que hemos aprobado una cosa y sale publicada otra, sale reformado un artículo o un párrafo completo que le cambia el sentido completo a una ley, y eso es un delito, pero ahora ya no, ahora ya quedó como un asunto meramente interno que debe resolverse a lo interno del Congreso Nacional, y repito, ha sido un enorme retroceso. Creo, honorable diputado, que todos debemos ser iguales ante la ley, y con este barniz de inmunidad que van a tener los diputados, seguramente pueden ahora dormir tranquilos, sin dolor de cabeza, sin estrés, y disfrutar de Alicia en el País de las Pesadillas. Pero bueno, quiero formularle una última pregunta. Evidentemente, la bancada del PINU votó en contra, en bloque, ¿verdad? Por supuesto. Así consta en el acta. Y no solo es el voto, es la beligerancia con que lo hicimos. Usted fue testigo, pedimos la palabra, gritamos, nos fuimos a la junta directiva, fuimos a los medios de comunicación. Durante la aprobación de estos artículos que por común acuerdo de varias bancadas y de muchos diputados le dieron este golpe enorme al pueblo hondureño, y especialmente en un momento tan sensitivo como el que estamos viviendo. ¿Qué futuro tiene un nuevo partido político alrededor de la figura del ex candidato de la Alianza? Lo único que es nuevo es el partido, el nombre del partido. La membresía, ahí está. La membresía siempre ha estado. De hecho, yo soy un diputado que viene de esa alianza y que viene del Partido Anticorrupción, que viene del narralismo. Yo soy uno de los diputados que viene del narralismo, así como Luis Redondo y Tomás Ramírez. Tenemos representación en el Congreso Nacional, tenemos representación ante el pueblo hondureño, y por supuesto que merecemos ser un partido político. Tenga por seguro que no vamos a ser un partido de maletín, tenga por seguro que no vamos a ser un partido adláter del poder, tenga por seguro que vamos a ser un partido político que llevará consigo un maletín lleno de convicciones, un maletín lleno de principios y de valores. Maletín, diga mochila mejor. Una mochila, tiene razón. Tiene razón, en este momento esas palabras son satanizadas, esas palabras. Una pausa y retomamos la andadura del programa Vanegas en su último fragmento.
Diputado Reyes, le prometí una caricatura y desafortunadamente no voy a poder cumplirle, porque esto no es una caricatura, esta es una foto. Perdón por presumir, ¿no? No, mire, me siento realmente, en primer lugar, me siento privilegiado que me hayan invitado y privilegiado tener. Ahora, hay que ver si realmente va a ser una foto, porque si me hizo narizón y orejón, no es un halago lo que me está haciendo. Esas no son culpa de un caricaturista. Sí. Son interpretaciones las que uno hace. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hay que verla Usted foto ya vino completa. así, Sí. Usted la mirará al final. Nuestros espectadores nos acompañan a lo largo de todo el proceso de la conversación y la elaboración del dibujo. Ya me está dejando usted nervioso. Cruzaré los dedos No, por escuchar su al opinión contrario, al contrario. al final. Unos detalles nada más y unas últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿A usted le parece, diputado Reyes, que el Congreso como institución, más allá de su experiencia en este tiempo, debe tener transformaciones, debe tener cambios sustanciales para que funcione mejor? Sí, por supuesto que sí. Hágame una reflexión al respecto. Empezando por una reforma profunda al reglamento interno del Congreso Nacional. Creo que la presidencia del Congreso debe ser cada 2 años, porque se le da demasiado poder al presidente del Congreso Nacional. Obviamente no estoy haciendo referencia únicamente al presidente actual, estoy hablando de la institucionalidad. La institucionalidad debe prevalecer, ¿no?, a futuro. Han habido algunas reformas últimamente, por ejemplo, la moción por adición, perdón, la moción por reconsideración, que permite hacer reformas a un proyecto de ley ya aprobado y que con la excusa de que se cometió algún error, que para eso existe la fe de ratas, se le puede cambiar el sentido completo a una ley de un solo plumazo y en una sola votación. Me parece que eso es aberrante, ese procedimiento de la moción de reconsideración de una ley ya aprobada. ¿En qué otras cosas cree usted que debería haber Creo reformas? que, bueno, el tema del relevo de la Junta Directiva debería ser anualmente, y el relevo de la presidencia del Congreso Nacional habría que hacer un diálogo con todas las bancadas para ver cada cuánto tiempo debe ser, pero sin duda alguna eso es determinante para que exista verdadera democracia en el Congreso Nacional, verdadera representación, porque recuerde usted, ¿y por qué hago estas sugerencias? Porque el control de la agenda del Congreso Nacional la maneja la Junta Directiva. El control lo tienen ellos. Usted y yo no sabemos qué tema se va a discutir en la sesión de hoy. No vamos preparados para ir con argumentos sólidos. Los únicos que manejan la agenda son ellos. Y muchas veces muchos temas ni siquiera están en los monitores. Y ese ha sido un reclamo permanente de nuestra bancada. Ese ha sido un reclamo permanente del diputado Luis Redondo y de este servidor, que los proyectos están, especialmente aquellos que son muy delicados, pocas veces están en los monitores del Congreso Nacional. Tenemos que tener el sentido del oído muy agudo para poder lograr captar, y obviamente la habilidad mental para poder captar lo que están leyendo y lo que a matacaballo muchas veces se aprueba en el Congreso Nacional. Quiero escuchar alguna reflexión suya así rapidito, casi en telegramas, alrededor de cómo se pinta el panorama político para las elecciones del 2021. ¿Qué opina de los partidos políticos en contienda? ¿Cuál es su parecer alrededor de los partidos tradicionales, por ejemplo? No podemos negar que en este momento las fuerzas políticas mayoritarias son 4. Son 3 y una que va a surgir próximamente, y serán 4. Serán necesarias las alianzas políticas para lograr sacar al Partido Nacional del poder. Vamos a necesitar de mucha madurez, de mucho diálogo, de muchos consensos, de mucha voluntad para lograr cambiar la nación. Debo decirle que si no hay reformas profundas electorales, tengo poca fe realmente de que esto vaya a cambiar. Tengo un dibujo que voy a obsequiarle, pero antes de colocarlo en sus manos,
lo voy a compartir con nuestros espectadores a través de la toma cenital que nos ofrece la pantalla de Televicentro. ¿Qué opina del dibujo, diputado Reyes? Pues muy bien, muy bien. Creo que la mirada un poco triste. Espero no ser así realmente, pero la voy a disfrutar mucho, créame. La voy a poner en un lugar especial en mi casa, se lo agradezco y me siento muy privilegiado y muy honrado de tener una caricatura suya en mi casa. Gracias por su opinión, matizada pero apreciable. Deme una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes. Un solo término, por favor. ¿Cuál es la posesión más valiosa de un hombre público? La credibilidad. ¿Qué ha hecho usted por Honduras? Brindarle lo mejor de mis principios y valores. ¿Qué es lo peor del Congreso? La cooptación. ¿Un adjetivo para calificar al Partido Nacional? Corrupción. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Moisés? No robarás. ¿Cómo conceptualiza la honradez? Como un valor necesario en todos los hombres. ¿De quién es de quien usted más aprende? De mis padres cuando era niño y hoy de muchos hombres ejemplares y por supuesto el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuánto vale el bus de Tegucigalpa a Choluteca? 120 lempiras. Si hubiera que seleccionar a 3 hondureños ejemplares de cualquier momento de la historia, ¿a quiénes seleccionaría usted? Francisco Morazán, sin duda alguna. Rafael Elidoro Valle. Y el científico Moncada. ¿Quién es la persona a la que usted más ama? Mis hijos y mi esposa. Muchas gracias por haber estado aquí. Le deseo muchos éxitos, diputado Reyes. Gracias. Regrese cuando quiera. Gracias. El diputado del Partido Innovación y Unidad por Choluteca, don David Armando Reyes. Esas son sus opiniones. Gracias por haber compartido con nosotros el programa hoy. A todos, gracias. Adiós.